Bienvenido. A lo largo de esta última clase dentro del módulo de jQuery User Interface vamos a ver cómo podemos personalizar los aspectos que hemos ido viendo a lo largo de dicho módulo. Si recordamos, hemos visto diferentes recursos, como eran por ejemplo el date picker u otros elementos, como, bueno, pues aparte de ese calendario, pues el botón, las ventanas de diálogo, etcétera, que correspondían siempre a un patrón de diseño. La intención a lo largo de esta clase es identificar cómo podemos cambiar el dicho tema para que los elementos sean distintos y a su vez también ver cómo podemos realizar un tema propio personalizado de tal forma que toda la apariencia no responda a un patrón concreto, sino a un diseño propio. Para ello nos vamos a venir a la página web que es jQuery UI.com, es decir, jQueryUserInterface.com. También podemos acceder a través de jQuery.com y seleccionando la sección jQuery User Interface. Una vez estamos aquí, lo que vamos a hacer es venirnos a la sección de temas, DEMS. Bien, la sección de DEMS, de temas, nos va a mostrar a continuación la siguiente pantalla. Esta pantalla es un tema concreto con los diferentes elementos que puede poseer. Si os fijáis, pues aquí tenemos una progress bar, menús, diferentes tipos de ventanas, tooltips, diferentes iconos, recursos que hemos ido viendo como las pestañas, como el acordeón, el autocompletar, como se vería, el spinner, en fin, diferentes elementos, ventanas de diálogo, diferentes elementos que podemos utilizar a través de jQuery User Interface. La cuestión es, si yo quiero en jQuery User Interface definir mi propio tema, ¿cómo lo hago? Pues lo hacemos aquí, dentro de jQuery User Interface, sección DEMS o jQueryui.com/DemRoller. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer cuando accedemos es fijarnos en esta parte de aquí. Este cuadro que indica DemRoller. Aquí nos aparecen todas las propiedades del tema que tenemos. Fijaos, por ejemplo, tenemos el header del toolbar, tenemos el contenido, tenemos las zonas, la zona clicable, pues cuál es su estado por defecto, la zona clicable, cuál es su estado cuando estamos con el ratón over, cuando está activo, en fin, las diferentes posiciones del tema que tenemos seleccionado. Podemos seleccionar un tema por defecto. Para ello nos vamos a venir a la pestaña de Gallery. En la pestaña de Gallery lo que hacemos es seleccionar el tema que queremos para nosotros. Aquí podemos ir viendo los diferentes temas. Por ejemplo, podemos ver este, automáticamente se aplica. Podemos ver este, cualquiera, que aparece. De esta forma podemos seleccionar un tema ya realizado de jQuery User Interface y aplicarlo directamente a nuestra página sin más profundidad. Simplemente, si me interesa el tema tal y como está, pues le digo Download y se me descarga y puedo aplicarlo como cualquier otro jQuery User Interface. De hecho, lo que se nos descarga es exactamente lo mismo que cuando lo descargamos de la forma habitual, con la única diferencia de que en esta ocasión, pues, el paquete visual es este. De esta forma podemos seleccionar un tema ya realizado. Por ejemplo, nosotros vamos a tomar por base, pues este, por ejemplo. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, si me interesa, como hemos dicho, directamente le damos a Download y lo referenciamos en nuestro head como cualquier otra referencia, con la carpeta que lo colocamos. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero, lo que hemos dicho, no un tema concreto, sino el personalizado? Pues pulsamos aquí en la primera pestaña, Enroll You Now, y lo que hacemos es modificarle lo que nos interesa. Por ejemplo, yo quiero que el contenido, el background, en lugar de negro, sea otro color, o tenga otra trama. Pues por ejemplo, yo voy a hacer que el background tenga esta trama. Y fijaos cómo en el cuadro, en el background, se aplica esa trama. Además, quiero que el color no sea este, que sea, pues, por ejemplo, este color.
pues fijaos cómo automáticamente se aplica. El borde no quiero que sea de este color, el borde quiero que sea, por ejemplo, de este color. Pues le aplica el borde de ese color. Así podemos ir modificando todo, incluso, por ejemplo, el radio de las cajas, pues en lugar de 6 píxeles, pues quiero que sea 20. Y fijaos cómo las cajas son mucho más redondas, con 20 píxeles de radio. Y así podríamos ir modificando todos los aspectos hasta obtener un DEM personalizado a nuestro gusto. Voy a realizar, por ejemplo, cambios como, por ejemplo, la fuente. En lugar de bold, podría decirle que fuese normal. Podríamos hacer todos los cambios que queramos. Aquí nos aparecen, en DEMRoller, nos aparecen todos los elementos que podemos personalizar. Hasta, por ejemplo, el drop shadow, que es la sombra que arroja. Por ejemplo, podemos decirle que la sombra que arroja tenga cierta trama, por ejemplo esta, que su color pues no sea gris, que sea, por ejemplo, rojo. Podemos modificar todos los parámetros que estamos viendo, de tal forma que podemos personalizar el tema a nuestro gusto. Fijaos aquí cómo queda la sombra, por ejemplo. Es entonces una forma muy sencilla de personalizar los aspectos que estamos creando. Una vez tenemos diseñado el tema a nuestro gusto, modificando las diferentes opciones que nos da, podemos descargarlo pulsando en Download DEM. Vamos a hacerlo para realizar la prueba completa. Le damos a Download DEM y ya se nos viene a la página estándar que ya conocemos de descarga de elementos de jQuery User Interface para que seleccionemos cuáles son los elementos que queremos tener para, digamos, optimizar el peso, y cuando lo tenemos le damos a Download. La única diferencia de este Download con el Download estándar es que dicho Download pues va a tener aquí lo tenemos ya, pues este download, la diferencia que va a tener es que va a tener el aspecto que nosotros hemos configurado en lugar de el aspecto estándar o el de un DEM que podríamos habernos descargado directamente, como hemos visto. Voy a mostrarlo. Aquí lo tenemos. Voy a eliminar este porque no sé si es el mismo. Voy a hacer la descompresión del archivo .zip y voy a abrirlo. Y aquí tenemos todos los archivos que son necesarios. Tenemos el CSS y el JavaScript, que son los dos elementos que tenemos que referenciar. Concretamente, tenemos que referenciar nuestro jQuery aquí y nuestro jQuery también en el custom DEM del CSS. Si no queremos complicarnos, muy sencillo, porque jQuery User Interface ya nos trae un index, el cual tiene en el head las diferentes referencias, de tal forma que vamos a abrirlo con Sublime Text 2. Si nosotros colocamos nuestro index aquí, me pide que lo actualice, voy a omitir la actualización. Perfecto. Pues lo que vamos a hacer ahora es, como decíamos, abrimos, ahora que tenemos ya incluido la actualización de Sublime Text 2 que me estaba pidiendo, vamos a abrir nuestro Finder y vamos a abrir con Sublime Text 2. Bien, tenemos aquí ese index en Sublime y aquí el index abierto en el explorador. Si os fijáis, este index ya nos trae como ejemplo pues diferentes elementos, por si nos interesa conocer o se nos ha olvidado cómo se aplicaba un elemento concreto, pues aquí podemos verlo, ya que en el index nos va a aparecer en formato ejemplo los diferentes elementos. De esta forma, nosotros lo que vamos a hacer con Sublime Text 2 es simplemente fijarnos en el head y podemos copiar directamente las diferentes herramientas de link y las dos herramientas de script a nuestro index. De esta forma podemos tener nuestra construcción. De hecho, vamos a bajar, vamos a borrar todo lo que nos aparece aquí. Y vamos a dejarlo limpio.
Vamos a borrar todo el body. Que es bastante extenso. Lo borramos, perfecto. Y dejamos este index limpio. Podemos utilizar directamente este index o simplemente copiar las tres vinculaciones y colocarlas en nuestro index HTML junto con las carpetas. De esta forma, aquí tenemos la estructura básica de una página HTML, que es la que llevamos utilizando a lo largo de todo el módulo. Y podríamos aplicarle ya cualquier elemento. Por ejemplo, podríamos crear un formulario con un input de tipo texto. Y ahora a este input podríamos aplicarle, vamos a crear un script, motor.js, guardamos, creamos un nuevo archivo. Dicho archivo, que va a ser un JavaScript, lo que vamos a decir es, vamos a interceptar el documento, cuando esté listo, llevamos a una función y dicha función, pues por ejemplo, lo que vamos a hacer es interceptar el input y vamos a aplicarle DatePicker. Por ejemplo, simplemente para que podamos visualizarlo. Esto es lo que llevamos realizando a lo largo de todo el curso. Luego nos fijamos que esté en la ruta en el que estamos creando todo esto, que es aquí. Guardamos. Y comprobamos. Abrimos el elemento index y cuando pulso, fijaos cómo nos aparece el calendario, pero con el aspecto que le hemos indicado, el color rojo de fondo, la trama que le hemos indicado que tenga de fondo, en definitiva con la personalización gráfica que nosotros le hemos aplicado. Como veis, de esta forma cerramos el círculo de jQuery User Interface teniendo diferentes eventos, recursos y efectos que además podemos personalizar visualmente gracias a ThemeRoller. Otra forma de personalizarlo, un poco más árida, sería descargarnos el tema y modificarlo manualmente. Perfecto. Con esto ya tenemos terminado todo. Para hacerlo más limpio, por ejemplo, el motor JS, en lugar de dejarlo en la raíz del proyecto, podría meterlo dentro de la carpeta JS, y así lo tengo todo perfectamente ordenado. Y con esto tenemos ya vistas todas las diferentes partes que componen jQuery User Interface. Espero que este módulo os haya sido de ayuda y podáis personalizar todas vuestras construcciones y diseños web. Un saludo.